Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá con esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde habíamos quedado en el capítulo número 7, donde vemos la defensa de Esteban, donde es llevado ante el concilio que juzgó a nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero Esteban, estábamos comentando en el devocional pasado, que lo vimos desde el versículo número 1 al versículo número 7, y hoy vamos a ver del versículo número 8 al versículo número 16, donde Esteban no busca una defensa propia, sino que lleno del Espíritu, lleno con el poder de Dios y con la palabra que es la espada del Espíritu, él se va a defender. Es el Espíritu Santo quien lo lleva a dar un discurso poderoso, uno de los discursos más poderosos que nosotros encontramos dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que hoy, la defensa de Esteban, vamos a ver cómo él habla sobre la circuncisión, el cumplimiento del propósito de Dios y el propósito de Dios en José. Y no es una mera historia, sino habíamos hablado que es un conjunto de ideas que encontramos dentro de la Biblia, y Esteban le da una enseñanza magistral a aquellos hombres que quieren matarlo, que también conocen la escritura, pero que la están viendo a su manera. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Así que es la palabra la que nos va a dar a nosotros la sabiduría, el entendimiento, la enseñanza para nosotros poder ver y entender cómo la palabra nos habla, nos sigue hablando hoy. La escritura no ha cambiado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Son personas que hoy día han cambiado la palabra, pero la palabra no cambia. Y Esteban dice así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Hasta acá esta escritura. Es poderoso como nosotros vemos la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se mueve, y es lo que a nosotros nos alumbra la mente y el corazón. Esteban, lleno del Espíritu Santo, compadece entonces ante el concilio. También este concilio fue el que juzgó a nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos hablando. En defensa, guiado por el Espíritu, no inventa una justificación propia, no busca justificar su vida, sino exponer el testimonio de la historia del pueblo de Dios bajo la revelación progresiva del pacto que Jesucristo había cumplido. Su discurso no es una mera cronología, sino una interpretación espiritual de la historia de la luz que Dios le dio al pueblo de Israel para que esa promesa llegara a todas las naciones. En este pasaje Esteban menciona el pacto de la circuncisión, el surgimiento de los patriarcas, el propósito de Dios para permitir a José fuese vendido, pero luego
salvó al mismo pueblo que le había rechazado. Cada evento aquí relatado tiene una proyección espiritual que apunta al Mesías y al verdadero pueblo de Dios. Fíjese que hay características que hay en José con similitud a nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo vendido por sus propios hermanos, después le dio la salvación con el alimento. Eso es lo que Esteban le quiere dar a entender a esta gente que es tan ciega. La circuncisión no fue simplemente un rito físico, sino una señal del pacto. Sin embargo, más adelante aclararán los apóstoles esta señal que apunta a la realidad interna en el corazón, la obra que el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ver con la palabra. Asimismo, la historia de José prefigura a Cristo mismo, rechazado por sus hermanos, entregado por envidia, pero exaltado por Dios para ser salvador del mismo pueblo que había vendido, que lo había despreciado. En este devocional vamos a ver la circuncisión, su cumplimiento espiritual, el rechazo de José y el cumplimiento de los sueños de Dios, el peregrinaje del pueblo de Israel en Egipto y la soberanía de Dios en la historia. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y asimismo Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Hechos 7:8. Desde Abraham la circuncisión fue una señal del pacto que Dios estableció con su pueblo. Este rito marcaba una separación de las naciones paganas, simbolizando la limpieza, pertenencia y compromiso. Sin embargo, ya los profetas anunciaban que la verdadera circuncisión debe ser en el corazón, no en la carne. En el antiguo pacto fue instituido: este es mi pacto que guardaré entre ti y mí, y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjense que Dios le da un pacto a Abraham, hace un pacto con Abraham. Dios pacta con el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Por eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien llama a Abraham y parta con él y le dice: guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. O sea que los que seguían iban a hacer eso mismo. Pero en Romanos el apóstol Pablo interpreta esto y hace la verdadera interpretación espiritual. El cumplimiento lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2, verso 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Así que el apóstol Pablo deja claro: sino que es judío el que lo es en el interior. Ahora, ¿cuál es la posición ante los ojos de Dios hoy conforme al antiguo pacto y al nuevo pacto? Bueno, que el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Siempre lo repetimos por acá: aquellas personas que son mal enseñadas y quieren hacer los rituales del antiguo pacto están viviendo la sombra. Tienen que salir de la oscuridad y venir a la luz que da el nuevo pacto con el discípulo que Dios llamó para que sea nuestro maestro. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses, capítulo número 2, verso 11: en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, el cual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cuál es más poderosa? ¿La circuncisión que hace Cristo en el corazón, o los que hoy día quieren engañar al mismo pueblo de Dios mandándola a circuncidar con la circuncisión vieja en la carne, la cual daba obras para muerte, ni justificaba ni salvaba? Por eso que tuvo que venir Cristo, porque todo alumbraba a la venida de Cristo. Ahora, la señal externa del pacto quedó abrogada en Cristo, quien cumple la figura y establece un nuevo pacto donde la circuncisión es interna, del corazón regenerado en espíritu. Ahora vamos a ver este segundo punto: el rechazo de José y el cumplimiento de los sueños de Dios. Los patriarcas, mordidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios le dio gracia delante de Faraón, delante de sus adversarios, que quizás si Dios no le hubiese dado una gracia, lo hubiesen muerto. ¿Qué hubiese sido de José? Pero dice la Escritura:
pero Dios estaba con él. Así que Esteban está dejando claro que Dios también está con él y que él es parte del pueblo. La historia de José revela una vez más cómo el hombre puede desechar el escogido de Dios, pero Dios no puede frustrar los planes que son de él divino. El hombre puede desechar al otro hombre y puede difamarlo, pero cuando es un escogido de Dios, Dios no frustra ni nadie le frustra sus planes. José fue vendido por envidia, lo mismo que están haciendo con Esteban, calumniado, encarcelado, olvidado, pero Dios lo exaltó. Así que los enemigos quedan destruidos y quedan avergonzados y tienen que arrepentirse. De la misma manera el Señor Jesucristo fue entregado por envidia. Marcos 15, verso 10. Fue desechado por sus propios hermanos, los que eran de su propio linaje de su carne, pero fue exaltado a la diestra del Padre. Tuvo una exaltación mejor que José porque nuestro Jesucristo es Dios. En la segunda parte, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Lo vemos aquí, que lo hemos leído en Hechos 7, verso 13. El que fue despreciado se convirtió en el salvador de sus propios hermanos para que no se murieran de hambre. Y también al final le dijo: vosotros me quisisteis hacer mal, pero Dios encaminó todo a bien para salvar a mucho pueblo, para darle el alimento carnal, el alimento que perece, el alimento material, pero también le dio el alimento espiritual. Dios obró para bien, los perdonó, le enseñó el favor de Dios, le enseñó el amor de Dios, no los mandó al carcelar, no los mató ni se vengó, sino que le dijo: Dios obró todo para bien, le dio la palabra de fe, la palabra de arrepentimiento, para que esa palabra fuera sembrada en sus corazones y sus hermanos no se perdieran. Así que los 12 patriarcas entonces aparecen en la gran Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Están allí los nombres de los 12 patriarcas, porque José fue el instrumento como Dios usó a Jesucristo para salvar a todos aquellos también que lo montaron en la cruz. Así también Cristo será reconocido, manifestado al final cuando venga en gloria. El peregrinaje hacia Egipto y la soberanía de Dios. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron traspasados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Así que Hebreos 7 del 14 al 16, que es el último verso que estamos aquí nosotros analizando, hablando, Dios había revelado a Abraham que su descendencia sería extranjera y oprimida en tierra ajena. ¿Cómo iba a pasar esto? Esa profecía que Dios le había dado en Génesis 15 del verso 13 al 14, no lo sabíamos, pero ahora la palabra de Dios nos lo revela. ¿Cómo fue todo? Cómo ellos fueron a Egipto y después vino un faraón que no conocía a José y los puso esclavos. El descenso a Egipto no fue un accidente, sino parte del plan divino de Dios. Ya se lo había dado a Abraham. Dios transforma el mal en bien. Génesis 50:20. Y hace avanzar la historia de la redención mediante caminos que muchas veces nos parecen contrarios a la promesa. Pero todo lo que tú pasas, todo lo que yo paso y todo lo que está a nuestro alrededor obrará para bien. Esa es una palabra que no es nueva. Nos la encontramos en Romanos capítulo número 8 del verso 28 en adelante. Aquí también se evidencia la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo, aún en tierra extraña. El número de los que descendieron, 75, muestra cómo Dios guarda a cada uno de los suyos. Aunque murieron en tierra ajena, sus huesos fueron trasladados a la tierra prometida, la cual anticipa la esperanza de la resurrección y el cumplimiento final de la herencia en Cristo. Esto está claro. Dios tiene todo bajo control. Él habla y establece lo que de un principio nosotros no sabíamos ni sabemos. Así que no murmuremos. Muchas veces nos vienen quejas, nos vienen problemas a nuestras vidas. Escuchamos la queja de otras personas y queremos caer involucrados en las cosas del mundo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, por medio de su Espíritu Santo y guiados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la defensa de Esteban no es un discurso que quería hacer un
un nacionalista más, una revolución, sino la proclamación del cumplimiento espiritual de las promesas de Cristo. No es un mensaje carnal, no es una charla motivacional, no es un mensaje para librarse o para hacer ver y entender otra cosa. La circuncisión como señal externa apunta al nuevo nacimiento que viene por el Espíritu. Eso es lo que le quiere decir nuestro amado hermano Esteban a esta gente. José fue rechazado por sus hermanos, prefigura al mismo Cristo. Como ellos le están rechazando y le rechazaron al Mesías, están rechazando a Esteban, pero Dios lo va a exaltar. Y el descenso a Egipto recuerda que la historia del pueblo de Dios no se mueve por casualidades, sino por designios eternos. Así que ya Jesucristo le había dicho a los discípulos, y Esteban lo sabía, que ellos iban a ser llevados ante el concilio, iban a ser muchos muertos y presos. Esteban estaba mostrando que el verdadero pueblo de Dios no se define por rito, ni por genealogía, ni por territorio físico, sino por la fe en la promesa. Él estaba claro y él veía ya los cielos abiertos, donde el Señor estaba sentado a la diestra. Así entendía que más adelante el apóstol Pablo y nos va a explicar lo que hemos leído. Sabed pues por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Sabed, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entiendan, por favor. Tengan que entender que los rituales del antiguo pacto no lo van a hacer hijos de la promesa, sino que por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No son por los rituales, ni por descendientes del linaje de Abraham, ni por los rituales, ni por guardar todas las cosas que estaban en el antiguo pacto, que daban obras para muerte. Y al contrario, los padres estaban en el seno de Abraham. Es la promesa en Cristo que da la vida eterna. Sabed por tanto que los que estamos en la fe, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham por la fe. Pero ¿en qué sentido? ¿En que vamos a ir a buscar la tierra acá física? No, en que vamos a seguir en el peregrinaje de una tierra que no conocemos y que ya no somos de este mundo. La historia que relata Esteban no es una defensa en sí mismo, sino el proclamar las promesas de Dios que ya tienen el cumplimiento en Cristo, y que solo aquellos que son de la fe son los verdaderos descendientes del pacto. En Isaac te será llamada descendencia por la fe. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra, Señor, que hemos predicado hoy. Danos sabiduría, danos entendimiento, rompe las mentes, aquellas mentes, Señor, mi Dios amado, que están encadenadas, rompe esas cadenas en el poderoso nombre de Jesús. Trata en sus mentes, en sus corazones, aquellos que se quieren librar por su propia justicia, queriendo hacer las obras de la ley, están muertos en delitos y pecados. Alumbra a los hermanos, Señor, que quieren volver al antiguo pacto, que quieren andar bajo la sombra y las obras que daban obras para muerte, Señor, mi Dios amado, porque está claro y está escrito que todos ellos esperaban a nuestro Señor Jesucristo, quien trajo la luz, el amor, la misericordia y la verdadera circuncisión. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.